Estamos en el segmento de finanzas personales. Nos encontramos en casa de Elaine Miranda y estamos acompañados de unas frutas muy chiquitas. No se pueden conseguir unas más grandes, ¿verdad? No, no habían ya. No habían ya más grandes, ok. Y fíjate, Elaine, la vez pasada estaba yo pensando, nosotros los solteros, los que llegamos a los 30 años sin casarnos, una de las cosas que a veces nos da miedo de la idea de casarnos es la posibilidad de divorciarnos. Claro. Pero yo nunca me había puesto a pensar, ok, uno dice el corazón roto, etcétera, pero a nivel... Más que todo pensás en el dolor. Uno piensa en el dolor, en la Claro, cabanga. el sufrimiento. El sufrimiento, pues te casaste, tenías la ilusión de vida, etcétera. Pero ¿qué hay de las finanzas? ¿Qué hay de las preparaciones que uno tenía a nivel financiero? ¿Cómo quedan las cosas? Ok. Lo más difícil es cuando hay niños de por medio. Porque entonces, si vos te casás con alguien y luego te divorcias y nunca tuviste hijos, pues yo diría que, bueno, hasta aquí llegamos y cada quien por su lado y ya está, no hay mayor responsabilidad. Si me lo preguntas a mí. A excepción en el caso de que, por ejemplo, vos hayas decidido trabajar y ella haya decidido ser ama de casa, o los dos lo hayan decidido, y después ella diga, bueno, ¿y ahora qué hago? Probablemente tal vez te toca pasarle por un tiempo en lo que ella logre estabilizarse. Si no, cada quien trabaja, cada quien tiene su ingreso y ya está. Eso. La ley en cuanto a los niños y también a la pareja, no hay un solo porcentaje. No es que te diga, Ricardo, de ahora en adelante el 50% de lo que vos ganás va para tus hijos. No. Lo que te dice es que el juez lo va a decidir en base a cuánto ganas vos, cuántos hijos tenés, cuáles son las necesidades, cuáles son los gastos. Y más o menos pueden dar 30%, 40% de tus ingresos. ¿Se te hace razonable? Sí se me hace razón. O sea, definitivamente, si tenés hijos, hay una responsabilidad de por medio. O sea, vos como padre o como madre, bueno, no sé cómo funciona en el caso de cuando la custodia la tiene el padre, si la madre tiene que aportar algo. Fíjate que esto tampoco lo sé yo. Eso, pero sería interesante averiguarlo, porque bueno, obviamente en la mayoría de los casos es el hombre el que tiene que dar el proveedor, correcto. Pero a ver, ahorita dejemos lo de los hijos para después. Digamos de que te separas con una persona, ¿hay una ley que dice que los bienes quedan 50 y 50? ¿Hay algún tipo de arreglo que depende de cómo te hayas casado? Es que por eso te digo, porque muchas personas creo que antes de casarse no piensan obviamente en el divorcio. Claro, vos pensás que vas a estar con esta persona para toda la vida. Porque somos unos romanticones, porque vemos las telenovelas y queremos que el romance sea así. Pero las telenovelas te lo pintan hasta el día del matrimonio. Y luego, ¿quién sabe? ¿Qué pasa? Entonces, ¿uno tiene que pensar en el divorcio antes de casarse? ¿En ese sentido? Yo creo que sí. Llevar tus finanzas personales ordenadas es importante, pero cuando ya son dos personas se vuelve todavía más importante porque ya son dos cabezas, son dos ingresos, esperemos, ya son dos tipos de gastos diferentes y entonces sí tenés que pensar en la posibilidad de que eso se vaya a romper. Y el mejor momento en el que vos podés hablar de una posibilidad de divorcio es cuando las cosas están bien. Y yo sé que puede sonar contradictoria porque si las cosas están bien, pues para qué voy a pensar en algo malo que pueda pasar. Pero es más fácil hablarlo. Cuando vos ya estás teniendo problemas, discusiones, o ya ni siquiera quieres hablar con la persona, entonces encima de todo, venir y decirle, mira, vamos a organizar nuestras finanzas, hagamos un presupuesto, es mentira, es bien difícil que las dos personas accedan. Entonces, o sea, ya sea antes del matrimonio o incluso durante el matrimonio, cuando las cosas están bien, es importante decir qué pasaría en caso de... Y yo sí quiero invitar a la gente a no pensar que si tu pareja te dice, mira, pensemos cómo nos comportaríamos o cómo trataríamos las cosas en caso de divorcio, que eso no quiere decir que la persona esté pensando en divorciarse. Simplemente es decir, es una posibilidad, así como cuando compras un seguro. No, vos no compras un seguro, por ejemplo, de vida pensando que te vas a morir. Es una posibilidad y es un riesgo y lo que vos querés hacer es tener las cosas más fáciles. O, por ejemplo, el seguro de auto. Vos no pensás que vas a chocar cualquier día, pero existe la posibilidad de que eso pase. Entonces vos lo que tenés que hacer es prepararte. Yo una vez le pregunté a una persona muy querida que ella me explicó y me dijo, yo antes de casarme con mi marido, yo dejé todo claro. Mira, en caso de divorciarnos, esto y esto y esto va a ser así, esto es tuyo y esto es mío. Ideal. Y yo le pregunté, pero yo, romanticón, pero y desde antes de casarse ya están pensando en divorcio, ¿y qué pasa? Y el amor eterno y la confianza de que todo va a estar bien. No, me dice. Estadísticamente hablando, es obvio de que hay un porcentaje de parejas que se están casando hoy y que se van a divorciar. No podemos obviarlo, no podemos negarlo. Entonces, lo mejor que podés hacer es estar preparado para el día en que eso pase. Ahora, dejan esas cosas claras antes de la boda y ya después ustedes concéntrense en estar casados. Ya tienen asegurado todo lo demás. Y si no lo han hecho y están casados y están bien, es momento también de hacerlo. Después es más difícil, o sea, el dolor lo vas a tener, el sufrimiento lo vas a tener, pero si ya por lo menos tenés las finanzas organizadas, ya tenés un paso adelantado. Ahora, volvamos a los hijos. No hay uno, ponele que hay 2, 3 hijos. Entonces, ¿cómo debe hacer una pareja casada antes del divorcio? Digamos que no están pensando en divorciarse, pero ya tenemos el segundo hijo. Entonces, ¿qué tipo de plática deberíamos de tener? ¿Cómo deberíamos de organizarnos? Ok, el presupuesto es básico para todo lo que quieras hacer, no importa tu situación sentimental, no importa tu trabajo, no importa nada. Siempre tiene que haber un presupuesto de por medio, porque
porque es lo que te permite planificar y decidir de antemano cómo y en qué vas a gastar tu dinero. Entonces, cuando hay hijos de por medio, uno suele hacer planes. Yo sé que vos no tenés hijos, pero estoy segura que cuando tengas hijos vas a decir, yo quiero que mi hijo sea doctor o sea astronauta o qué sé yo, pues lo que querés que tu hijo sea. Entonces, si vos nada más decís, quiero que sea, si vos nada más querés que sea, pero no estás planificando, no estás ahorrando, no nada, se va a quedar en simples sueños. Para que sea una meta, vos tenés que tener un plan a seguir, ¿no? Entonces, sobre todo ese tema de la profesión, de los estudios, o de que quiero que toque guitarra, o que quiero que aprenda tal cosa, o quiero que viaje, los padres suelen querer un montón de cosas para su hijo, entonces quererlo no es suficiente. ¿Qué va a hacer al respecto? Y entonces, digamos, ok, vamos a ahorrar, o vamos a abrir un fondo, o vamos a comprar acciones, o lo que sea. Y lo que a mí sí me gusta recomendar a la gente es que esos planes se tengan independientemente del divorcio. A veces no se pueden cumplir, pero lo que yo digo es, ok, el pasado pues ya pasó, pero si te divorcias, el futuro sigue ahí, y el futuro de tu hijo sigue ahí. Entonces, si vos antes estabas planificando con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, que tus hijos iban a estudiar en X lugar, o que iban a hacer tal y tal que cosa, eso se mantenga. Que eso se mantenga, que hagan lo posible por mantenerlo. Porque el asunto también es que si mantener una casa es caro, mantener dos casas es más caro todavía. Y a veces uno piensa que nada más, sí, divorcio, cada quien a la mitad, los mismos gastos. Nunca son los mismos gastos, porque antes vos vivías en una sola casa, pagabas los mismos servicios básicos, comprabas la misma comida. Y ahora, por ejemplo, si el hombre es el que se va a mudar, que es lo que normalmente pasa, y si nada más, y si él es el único proveedor, entonces ahora no va a tener que mantener una casa, va a tener que mantener dos, aunque sea un apartamento chiquitito, pero por lo menos ya va a pagar $250 en eso, más los servicios básicos. Entonces, también hay que echarle cabeza, y el presente se puede ver modificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos antes gastabas como familia unos, digamos, no sé, $300 o $100 en entretenimiento, no sé, ahora tal vez ya no vas a poder gastar eso. Entonces, si antes tus hijos estaban acostumbrados a ir a comer pollo o ir a comer pizza todos los fines de semana, tal vez ahora ya no vas a poder ir todos los fines de semana, vas a tener que ir una vez al mes. Entonces, esa mezcla, ese balance que vas a tener que encontrar para pagar los gastos que antes no tenías y que ahora sí tenés, te va a afectar a vos y le va a afectar a tus hijos. Y es importante que los hijos sepan lo que está pasando. Porque a veces los papás como que creen que los hijos no lo van a entender. Y la verdad es que los niños entienden mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces es importante que se sienten y que les digan, papá y mamá ya no van a estar juntos. Y eso va a implicar un montón de cosas. Igual te queremos y los gastos también se van a ver modificados. Y a veces, por ejemplo, la niña iba a clases de ballet y el niño iba a clases de fútbol y no sé qué. Esas cosas puede ser que terminen, que no deberían, sí sería lo ideal, pero vamos a tener que mantener dos casas. Y entonces, ¿en qué gasto empezás a recortar vos primero? En tu vida personal. Claro, bueno, el entretenimiento, recreación. Son los gastos que no son necesarios. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, en el caso de los hijos, la educación es primordial, la comida es primordial, el techo es primordial. El otro tipo de actividades extracurriculares que son lindas y que les dejan un montón, si vos querés, no son tan necesarias. Entonces, eso lo va a afectar. Entonces, en resumen, lo que tenemos que pensar es, primero, que sí es importante hablar de divorcio antes de casarnos, claro. Preferiblemente antes para que durante el matrimonio no sea un tema relevante hasta que suceda, en caso que no, esperemos que no. Y siempre pensar en que, aunque la relación se termine, lo de los hijos y todos los planes que uno hace con los hijos se tienen que mantener. O en la medida de lo posible, porque acuérdate que los gastos van a variar, pero al menos los planes que tenés a futuro, aquello que vos dijiste, yo voy a separar X monto para ahorrar, para eso que quiero que mi hijo haga, que se trata de mantener. Ok, Elaine, excelente tema de hecho, y me gustaría también profundizarlo en algún otro de los segmentos que tengamos, pues porque es algo de lo que podemos hablar muchísimo, claro. Sobre todo eso del papel de la madre, en caso de que sea el padre de la custodia y ella la que tenga que dar el dinero. De todas maneras, me gustaría que le dieras a nuestros televidentes información sobre tu página web, donde pueden ver todos tus artículos de finanzas personales. Pueden entrar en internet en plataconplatica.com y en Facebook como Plata con Plática. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, Elaine. Nosotros vamos a continuar con mucho más de Primera Hora.